Cuando ustedes visitan México, hay una gran diferencia entre el transporte público de la Ciudad de México y el transporte público de todos los demás lugares que no son la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar de esas diferencias que no necesariamente tienen que ser buenas o malas. Incluso los vamos a sorprender. Vamos. El sistema de transporte en la Ciudad de México es muy complejo y vasto, y además hay miles de opciones y cada vez más. Nuestro principal orgullo, bueno, hasta antes de la línea 12, era el metro de la Ciudad de México. Ustedes imagínense un sistema de transporte subterráneo en una ciudad construida sobre, como ya hemos platicado, un lago de secado. No solo se han encontrado miles de piezas arqueológicas, sobre todo en estas líneas que pasan por el centro de la ciudad, sino también hay que resolver otros problemas que tienen que ver con generalmente el suelo de la Ciudad de México. Lo más importante es la movilidad. Hay que mover a un chingo de gente todo el tiempo que viaja desde los municipios conurbados del Estado de México al mero centro de la capital. Son 12 líneas y un tren ligero. Como les mencioné, es el orgullo de los capitalinos. A excepción de la línea 12, esa no. Puras vergüenzas. Pero esa es otra historia. Transporte colectivo metro no te lo encuentras en otras ciudades. Por ahí Monterrey tiene 2 líneas y Guadalajara 1 o 2 también. En realidad, la mayor inversión en ese rubro ha sido, como casi en todos, en la Ciudad de México. Pero también esto obedece, como les decía, a la gran cantidad de población que hay que mover o que mueve el sistema de transporte colectivo cada día. En la Ciudad de México vamos a encontrar en una misma avenida que confluyen trolebuses, camiones, los camiones urbanos de la empresa gubernamental, el metrobús, los microbuses, los taxis, Ubers, bicicletas y en fin, toda una gama de transporte colectivo. Los microbuses, a ver, en los años 1600, en 1980 todavía, se llamaban peceros porque te cobraban un peso y eran Darts, Valiants, carros grandotes donde metías 6, 7 personas y todas te pagaban un peso y te llevaban al metro. Ajá, o a las colonias cercanas. Con el tiempo, pues la modernidad nos alcanza y llegan las combis, que cabe más gente. Hoy todavía hay algunos vestigios de esas combis, pero se usan más vans. Pero un día a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de inventar los microbuses. Estos camiones, o estos tipo vans grandotas, donde caben 30 personas, no, son como 20 personas sentadas y como 50 de pie. Depende, ya lo he dicho, del conductor y las ganas que traiga de meter pasaje. Es una vergüenza porque el primer microbús en la Ciudad de México apareció en 1990. Estamos en 2022 y te sigues encontrando microbuses afuera de los metros que te llevan a las colonias. No, hombre, imagínate, están súper remendados. Llueve y te llueve adentro. Está lloviendo afuera y está lloviendo adentro, por ejemplo, ¿no? Y meten así amontonados como sardinas, ¿no? Mientras tanto, en otras partes de la República, por ejemplo, en Los Cabos, es muy curioso porque toma un camión, un colectivo, que te lleva de San Lucas a La Paz, pero es un colectivo, no es un camión Pullman, no, es un colectivo que va haciendo paradas específicas, como los Ruta 100, que también les voy a hablar de esos en un momento. Tú chilango estás acostumbrado a los microbuses y llegas a Los Cabos, te subes a un pecero de esos, bueno, a un camión de esos. Manches, pinches camiones tienen aire acondicionado, sistema estéreo. Bueno, hasta los choferes te dicen buenas tardes, ¿no? Esas cosas no pasan en la Ciudad de México. Otra diferencia importante es los taxis. Alguna vez, sobre todo en los 90s y principios de los 2000, la primera década de los 2000, los bochos rojos o amarillos y después verdes se convirtieron en un símbolo de la Ciudad de México. Eran taxis. Así como los cabs amarillos los taxis amarillos en Nueva York o en algún otro lugar del mundo, aquí en México teníamos nuestros bochos verdes o amarillos. Con el tiempo fuimos cambiando y bueno, ahora ya se encuentra una multiplicidad
de carros de otras marcas, blancos con rosas. Pero cosas bien importantes, desde mediados de los 80s se cobra con taxímetro, es decir, un aparatito que te mide la distancia y el tiempo, y por eso te cobran. En ningún lugar, o casi en ningún lugar de la República Mexicana, los taxistas cobran eso. Si bien hay una tarifa, normalmente le tienes que preguntar cuánto te cobra de un lugar a otro, y ya te arreglas, es una tarifa convencional. Pero cosas extrañas, he estado en ciudades en las que los taxistas van acompañados de sus novias, es decir, tú tomas el taxi y te vas atrás porque el taxista viene acompañado con su novia. Me ha pasado que mientras está hablando con la esposa, la novia está ahí acompañada, ¿no? Acompañándolo. No, bueno, tú en la Ciudad de México paras un taxi que viene con gente y te echas a correr porque piensas que te van a secuestrar, ¿no? También pasa que en otras partes de la República Mexicana, los taxis sirven como colectivos y entonces tú tomas un taxi, tú chilango llegas, tomas un taxi confiado en que vas a irte tú solito a tu lugar de destino, no. De repente se detiene porque alguien le hizo la parada y todavía te dice, hágale espacio, joven. Insisto, si eso en la Ciudad de México no sucede. El Metrobús. Cuando inició el Metrobús, a principios del siglo, la gente pegó el grito en el cielo porque fue la primera ruta. Atravesaba la ciudad por la avenida más importante, bueno, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, que es la Avenida Insurgentes. Y fue un escándalo porque levantaron el piso, las cerraron, de por sí Insurgentes es muy chiquito y todo. Pero hoy es uno de los sistemas de transporte más eficientes que tiene la Ciudad de México. Ya por último, cosas que no hay en muchos lugares o hay en pocos lugares en México, es el teleférico. Esa es una nueva modalidad de transporte. Cada vez se hace más popular en la Ciudad de México. Hay como 3 o 4 rutas en diferentes partes. Sobre todo son rutas que conectan las partes, digamos, las colonias más populares y más alejadas hacia el centro. Yo creo que es una buena forma de transporte. Y eso no lo hay en las diferentes partes de la República Mexicana. O no hay en muchos lugares. Finalmente, cada ciudad tiene sus propias costumbres respecto de su sistema de transporte. Insisto, en la Ciudad de México te puedes encontrar en un semáforo 20 formas de transporte diferente, conviviendo. También es cierto que somos muchos y también a eso obedece esa necesidad de la diversidad de transporte público respecto de otras ciudades. Pero en serio, en el taxi la novia. Bueno, en la Ciudad de México los microbuses, los choferes de microbuses traen a la novia y al bebé ahí al lado, ahí enfrente, sentados en el motor. Les digo sus particularidades. ¿Por qué no me dejas un mensaje y me dices cuáles son las peculiaridades de tu ciudad? No te olvides de darle like, contárselo a quien más confianza le tengas y platicarle a todo mundo sobre este canal. ¡Adiós! No me gusta tu peinado. Déjame mi peinado así, está bien. Ok, ya, otra vez, concentración.